Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar, que el día de hoy va a estar enfocado en cómo establecer prioridades y tomar decisiones en organizaciones ágiles y emprendedoras, o al revés también, cómo construir organizaciones ágiles y emprendedoras a través de establecer prioridades y tomar decisiones. Un poco de introducción con respecto a Alto Impacto. Alto Impacto es una compañía que existe desde el año 98, más de 20 años, y actualmente tenemos oficinas en Chile, en Santiago específicamente, y en Lima, en Perú, pero hacemos proyectos realmente en toda América Latina, trabajamos con compañeras de toda América Latina, y nuestro foco está en ayudar a los líderes, a sus equipos y a las organizaciones a generar consistentemente beneficios mayores y mejores para todos sus stakeholders o todos sus grupos de interés. ¿Por qué es importante eso? Porque obviamente todas las organizaciones estamos en situaciones donde tenemos que competir con otras organizaciones y realmente nuestro objetivo siempre va a ser cómo podemos avanzar más rápido, cómo podemos generar mejores beneficios para nuestros distintos grupos de interés, accionistas, clientes, colaboradores, comunidades, etc. Y para eso tenemos que construir ventajas competitivas, tenemos que ser capaces de generar capacidades que otras organizaciones no tienen, porque eso nos va a permitir generar resultados que otros no pueden generar. Por eso que hablamos de construir efectividad organizacional sostenible, que desde nuestro punto de vista está basado en instalar capacidades organizacionales que sean distintivas, que nos permitan distinguirnos, diferenciarnos de nuestros competidores. Y en nuestra experiencia, esas capacidades generalmente están en tres grandes áreas. ¿Cuál es el talento con el que contamos en una organización? ¿Qué tipo de cultura caracteriza nuestra organización? Y cuál es la calidad del liderazgo con el que contamos en la organización. Y vamos a hablar más en detalle de esos tres elementos. ¿Cómo lo logramos en Alto Impacto? Nosotros trabajamos en lo que llamamos la cadena de valor de la efectividad organizacional, desde actividades que suceden antes que una persona se incorpore a una organización, ahí donde se cruzan todas estas líneas, es el momento donde una persona se incorpora en una organización. Y hay actividades que suceden antes, tanto en selección como en reclutamiento y en atracción de talento, donde nuestro foco está en identificar el potencial de las personas para ver dónde se podrían desempeñar mejor o cómo se podría desempeñar mejor. Pero también hay una serie de actividades que realizamos posterior a que la persona se incorpore a la organización, facilitando su proceso de onboarding o de inducción y facilitando el desarrollo de las distintas competencias a nivel individual, pero también especialmente trabajando en el desarrollo de las capacidades a nivel de los equipos y a nivel de las organizaciones. Todo eso con el objetivo de impactar los resultados y generar valor sostenido en la organización. Esto lo hacemos a través de realizar un acompañamiento permanente a las organizaciones y los equipos con los que trabajamos, y también utilizando herramientas y metodologías de clase mundial que están comprobadas a nivel mundial y las incorporamos en nuestro trabajo. Un poco de información con respecto a mí. Yo estudié originalmente ingeniería comercial y luego he tenido una serie de especializaciones en biología del conocer y de la comunicación humana, el liderazgo de la transformación organizacional y a estas alturas casi 25 años de consultoría en recursos humanos, tanto en reclutamiento como en selección, como en desarrollo organizacional. Mi especialización ha estado en distintas metodologías de diagnóstico, tanto a nivel individual como a nivel grupal y organizacional, para ser utilizados tanto en selección
como en reclutamiento y selección, como en desarrollo organizacional. Y como parte de eso, tengo múltiples certificaciones en distintas metodologías y sistemas. El webinar de hoy, yo voy a hacer una presentación que debería tomarnos unos 45 o 50 minutos y eso nos debería dejar algunos minutos de preguntas hacia el final. Ustedes pueden ir haciendo preguntas también a partir de la función de QIA que tiene la plataforma o a través del chat. Vamos a tratar de ir respondiéndolas a lo largo de la presentación. Estamos grabando esta presentación y las vamos a hacer que esté disponible para ustedes y para todas las personas que se han inscrito. Y algunas recomendaciones que les haría es que se puedan desconectar de su trabajo, que puedan apagar los celulares o los distintos elementos que les puedan distraer, porque aquí el foco realmente es compartir y aprender. Desde nuestro lado, compartir nuestra experiencia de más de 20 años en todo tipo de industrias en América Latina, ayudando a nuestros clientes y a los líderes de esas organizaciones a construir compañías, organizaciones que sean capaces de tomar decisiones efectivas y oportunas en cada uno de los niveles organizacionales. Como decía antes, la efectividad organizacional desde nuestro punto de vista tiene tres grandes componentes. El primero de ellos es el talento con el que cuenta la organización. Y el rol de las organizaciones es poder identificar, atraer y desarrollar al mejor talento que podamos conseguir. Y para eso tenemos que trabajar en predecir su potencial y predecir especialmente el desempeño que las personas van a tener mientras sean parte de nuestra organización. El talento es la materia prima o el elemento más fundamental con el cual construimos las organizaciones. Obviamente las organizaciones se componen de personas y las personas tienen distintas capacidades y distintas competencias y eso se constituye en talento. Pero todos sabemos que no necesariamente las organizaciones que tienen más talento son las que generan mejores resultados. No necesariamente los equipos que tienen más estrellas generan siempre mejores resultados, porque también es importante el ambiente o lo que se llama en general la cultura de la organización, porque hay culturas que llevan a las personas a hacer un mejor esfuerzo y a hacer una mayor contribución, y hay otros ambientes que no necesariamente generan eso. Por lo tanto, necesitamos tener talento, pero también necesitamos crear un ambiente en el cual las personas se sientan inclinadas, motivadas y conectadas para poder realizar su mayor contribución. Y todas las investigaciones, todas las experiencias muestran que lejos el factor que más influye en el talento que somos capaces de identificar, de atraer, de retener a lo largo del tiempo y de desarrollar, pero también en el tipo de cultura que se tiende a construir en una organización, lejos el factor que más influye es el liderazgo. Los líderes hacen o deshacen las organizaciones precisamente a través de los premios y los castigos que establecen para quienes son considerados como mejor talento y cuáles son los comportamientos que son esperados en una organización y que son recompensados finalmente. Pero no solamente es importante trabajar a nivel de el liderazgo individual, sino que especialmente trabajar con los equipos, porque realmente la mayoría de las organizaciones enfrentan niveles de complejidad que una sola persona no puede manejar y que es mucho más factible que un equipo, ya sea el equipo gerencial o cada uno de los equipos funcionales, pueden conseguir cosas mucho más, de forma mucho más efectiva y conseguir mejores resultados si es que trabajan colaborativamente, si es que trabajan de forma mancomunada. Entonces, estos tres elementos constituyen las distintas áreas de trabajo que nosotros normalmente identificamos con las organizaciones. Y nuestro primer trabajo siempre es entender cuál es el nivel de talento con el que cuenta la organización, cuál es el tipo de cultura que impera en la organización y cuál es la calidad del liderazgo o qué es lo que los líderes están estimulando o desestimulando en términos de comportamientos.
Una vez que realizamos ese entendimiento, trabajamos mucho en asegurar que todas las personas de la organización tienen prioridades compartidas, que se establecen prioridades comunes y están alineadas. Porque, como decía antes, los líderes hacen o deshacen las organizaciones. Las acciones y las decisiones que toman los líderes tienen efecto, se replican a lo largo de los distintos niveles y las distintas áreas de la organización. Pero también es importante entender que las decisiones y las acciones que toman los distintos colaboradores de esas áreas son las que al final tienen el impacto en los resultados. Hemos dicho muchas veces que los líderes, al contrario de lo que muchas veces creen, los líderes no son los que generan los resultados de las organizaciones. Los resultados los generan las acciones que las personas toman o dejan de tomar, las decisiones que las personas toman o dejan de tomar en la organización y que al final se traducen en mejores o peores resultados. Los líderes, el rol de los líderes no es generar los resultados, el rol de los líderes es movilizar a la organización para que genere los resultados. Y por eso que el primer paso para avanzar en esa dirección, para generar mejores resultados y poder tomar decisiones efectivas en todas las áreas de la organización, en todos los niveles, es proveer claridad y proveer una visión compartida acerca de cuáles son los objetivos y cuáles son las prioridades organizacionales, a corto, a mediano y a largo plazo. Que todas las personas entiendan exactamente por qué y para qué existe nuestra organización. Que todos entiendan qué es lo que estamos construyendo a largo plazo. Que todas las personas tengan un entendimiento común de cómo nos queremos ver en el mediano plazo, qué es lo que creemos que tiene que suceder en el mediano plazo. Y también cuáles son las iniciativas de mejora y de desarrollo que vamos a priorizar para asegurar que vamos avanzando en la dirección correcta y en la velocidad requerida. Porque muchas veces en las organizaciones hay iniciativas aisladas como atraer mejor talento, como desarrollar el talento, como instalar indicadores de gestión, como distintas iniciativas para optimizar los recursos, bajar los costos, optimizar las negociaciones con los proveedores, iniciativas para definir cuál es la visión y cuál es la estrategia del negocio en el largo plazo, alinear a toda la organización cuáles son con los objetivos, hacer el cascadeo de los objetivos en los distintos niveles organizacionales, rediseñar los procesos, los procedimientos. Podemos tener muchas iniciativas, pero lo más importante no es que tengamos un montón de iniciativas y que esas iniciativas sean de buena calidad. Lo más importante es que esas iniciativas estén integradas en un sistema completo de gestión y no sean iniciativas aisladas, especialmente que no sean iniciativas que están desconectadas entre distintas áreas de la organización y que desafortunadamente muchas veces sucede que se lanzan y se implementan iniciativas que tienen muy buenas intenciones, pero que terminan anulando o incluso perjudicando las iniciativas o los objetivos que pueden tener otras áreas. Por eso es que necesitamos un sistema integrado. Y en eso el equipo gerencial, el gerente general o la gerente general y sus reportes directos tienen un rol fundamental de aunar todas las perspectivas y guiar a la organización hacia los objetivos que se quieren lograr. Por eso que tenemos que contar con un sistema integrado que nos permita simplificar la gestión y nos permita tomar las decisiones correctas a lo largo de toda la organización. Y nosotros en Alto Impacto utilizamos y promovemos un sistema que se conoce como EOS o EOS, que es el Sistema Operativo Emprendedor, o en inglés el Entrepreneurial Operating System, que es un sistema simple de toma de decisiones y de generación de resultados. Veo que hay una persona que está levantando la mano. No sé si quieres hacer una pregunta. Si quieres preguntar, puedes hacerlo por la función de QIA o por el chat y vamos a ir viendo cómo respondemos a las distintas preguntas. El sistema operativo emprendedor fue creado por una persona que se llama Gino Wickman, que se dedicó a estudiar cuál es la ciencia, cuál es la práctica de gestión eficiente de empresas, cuáles son las distintas perspectivas, cuáles son
todas las distintas formas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos 100 años, con respecto a cómo gestionar una organización, cuál es la forma más eficiente de gestionar una organización. Y luego refinó este sistema realmente con cientos de empresas en distintas, una decena de industrias, trabajando directamente con los equipos gerenciales para instalar las distintas herramientas y los distintos procesos de este sistema para ir generando mejores resultados. Y luego llevo esto a un libro que se llama Traction en inglés, y otro libro que se llama Toma el Control o Get a Grip, que describen los distintos componentes del sistema EOS. EOS realmente, como dice Gino Wickman, es un sistema para gestionar la energía de las organizaciones. Una de las cosas que encontramos constantemente es que no es que falte energía en las organizaciones, sino que realmente lo que hay que hacer es canalizar la energía y guiarla en la dirección correcta. Y para eso EOS es un conjunto de herramientas muy simples y muy prácticas. Literalmente se pueden usar en papel y lápiz. No es necesario tener un sistema informático, aunque obviamente se pueden automatizar y se pueden informatizar después. Pero realmente esto es un conjunto de herramientas simples y prácticas para ayudar al equipo gerencial, al gerente general y a sus reportes directos a tomar las decisiones oportunas y correctas que les permitan guiar a la organización hacia mejores resultados. EOS está orientado especialmente para compañías que tienen de 10 a 250 colaboradores, aunque tenemos compañías de mucho mayor tamaño también, y funciona perfectamente, pero está optimizado para este tipo de compañías, especialmente para compañías que desean o tienen culturas emprendedoras y enfocadas en el crecimiento y en el cambio, o sea, compañías que tienen mentalidad abierta y quieren simplemente enfocarse en mantener el status quo, lo cual normalmente es una muy mala estrategia, porque realmente en el mundo de los negocios especialmente, uno o crece o decrece, pero no se puede quedar en el mismo lugar. Por lo menos esa es nuestra experiencia. Algunas estadísticas de iOS existe hace unos 16 años, pero realmente ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos 7, 8 años, realmente desde los últimos 10 años más o menos. Ha tenido un crecimiento explosivo. Hoy día hay más de 80.000 compañías en todo el mundo que utilizan iOS, y es un sistema que realmente genera mejores resultados y genera 3 objetivos fundamentales. Tener una visión compartida, asegurar tracción sostenida y mantener una relación saludable entre la organización y su medio, entre la organización y sus distintos grupos de interés, sus distintos stakeholders. El modelo de iOS, como decía antes, está todo optimizado para que sea lo más simple posible, y por lo tanto el modelo tiene 6 grandes componentes. Y por lo tanto, si ustedes piensan en su negocio, si ustedes piensan en su organización, van a poder identificar siempre estos 6 componentes, y es en estos 6 componentes en los que tiene que trabajar el equipo gerencial, y luego vamos a ver que realmente toda la organización, estar constantemente optimizando estos 6 componentes de las organizaciones. El primer componente es lo que llamamos la visión, que tiene que ver con cómo queremos ver a la organización en el futuro, hacia dónde vamos y cómo generamos alineación entre las distintas partes de la organización, entre los distintos colaboradores. Eso lo hacemos a través de responder 8 preguntas específicas que hemos presentado previamente y que también vamos a mostrar un poco más adelante. Pero responder 8 preguntas de forma muy específica, y que esas respuestas sean compartidas por todas las personas de la organización. El segundo componente de iOS es lo que llamamos el componente de las personas, que tiene que ver con tener una estructura organizacional adecuada al trabajo que necesitamos realizar, tener una distribución de responsabilidades que permita realmente organizar todo el trabajo, pero también asegurar que las personas que ocupan cada una de las funciones, cada una de las posiciones en la organización, primero tengan claridad de cuáles son sus responsabilidades, y segundo, tengan la capacidad para cumplir con esas responsabilidades. Si una cosa no está
o la otra no está, no vamos a tener los resultados. Si la gente no entiende cuáles son sus responsabilidades o si no tiene la capacidad para cumplir esas responsabilidades, simplemente los resultados no se van a generar. Obviamente, si no tenemos ninguna de las dos cosas, no hay claridad de las responsabilidades, la gente no tiene las capacidades, obviamente no van a suceder los resultados. El tercer componente de iOS es el componente de los datos, que se trata de identificar un conjunto de indicadores, un conjunto simple de indicadores que nos permita tomarle el pulso al negocio, entender en cualquier momento cómo nos está yendo, qué tan bien estamos haciendo las cosas y por lo tanto, dónde tenemos que generar mejoras o cambios. Y por lo tanto, tenemos que estar constantemente tomándole el pulso o tomándole la presión a la organización para ver qué cosas tenemos que hacer distintas, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. El cuarto componente de iOS es lo que llamamos el componente de los procesos, que aquí es clave realizar un trabajo de documentar cada uno de los procesos clave de la organización. La mayoría de las organizaciones tienen un conjunto relativamente limitado de procesos que hacen que las cosas funcionen. ¿Cuál es nuestro proceso de ventas? ¿Cuál es nuestro proceso de servicio al cliente? ¿Cuál es nuestro proceso de facturación? ¿Cuál es nuestro proceso de cobranza? ¿Cuál es nuestro proceso de promoción? Cada uno de los procesos de la organización tienen que ser documentados a alto nivel. No necesitamos tener todos los detalles, pero sí decir, por aquí empieza el proceso y estos son los distintos pasos por los que sucede. Normalmente son 5 a 8 pasos y al final se genera un resultado. Y que una vez que documentamos esos procesos sean realmente seguidos por todas las personas de la organización, por todas las personas que les corresponde, obviamente, operar cada uno de esos procesos. La clave es poder sistematizar la organización de tal forma que podamos generar resultados de forma confiable, consistente y sistemática. El quinto componente de iOS es el componente que llamamos el de los asuntos, y este es un componente clave y hoy día vamos a entrar en mucho más detalle, porque realmente identificar los asuntos, y aquí los asuntos pueden ser oportunidades o pueden ser problemas, pero el solo hecho de identificarlos, de tener claro cuáles son las oportunidades que se nos pueden presentar o que se nos están presentando y cuáles son los problemas que estamos enfrentando, independiente de que podamos resolverlos hoy día, eso constituye un activo para la organización. Saber cuáles son los problemas que tenemos, tenerlos totalmente identificados, es un activo para la organización, aunque no tengamos la capacidad de responder a ellos hoy día. Porque si no los identificamos, no los vamos a poder resolver y no vamos a poder necesariamente tomar las oportunidades. Y el sexto y último componente de iOS es cómo generamos tracción, cómo aseguramos que establecemos las prioridades de tal forma que podamos utilizar al máximo los recursos que tenemos, que todas las organizaciones tienen recursos limitados. Y por lo tanto tenemos que asegurarnos de que esos recursos son aplicados a aquellas oportunidades, aquellas iniciativas que son prioritarias y que nos van a llevar hacia los mejores resultados. Y especialmente tenemos que instalar lo que llamamos un pulso de reuniones que tiene que ver con darle un ritmo a la organización para ir asegurando que se toman las decisiones, que se verifican los resultados y que se hacen las correcciones en el momento adecuado. Cuando el equipo gerencial y todas las personas de la organización trabajan constantemente en optimizar estos 6 grandes componentes, inevitablemente las organizaciones van creciendo y van teniendo mejores resultados. No es algo fácil, obviamente, pero sí es algo que si uno trabaja de forma constante y sistemática, genera mejores resultados. Pero iOS no es solamente un modelo de cómo funcionan las organizaciones, sino que también constituye un proceso de instalación. Y este proceso es distinto del que tienen la mayoría de las organizaciones, porque las organizaciones normalmente se lanzan a hacer procesos de planificación estratégica directamente
cuando muchas veces ni siquiera tienen instalados los elementos básicos o fundamentales para que esa planificación se pueda convertir en ejecución y en implementación real. Las organizaciones normalmente tienen buenas ideas, tienen buenas estrategias, pero no necesariamente tienen la capacidad para implementar esas estrategias. Y realmente la gran diferencia entre las organizaciones que tienen mejores resultados y las que no los tienen no está en tener una estrategia mejor diseñada o una mejor calidad de estrategia, sino que está en la implementación de esa estrategia. Y por eso que el proceso de IOS, de instalación de IOS, parte con una reunión inicial con el equipo gerencial para entender dónde está la organización hoy día, qué es lo que quieren conseguir, hacia dónde van. Y nosotros presentamos las herramientas de IOS, los distintos elementos del modelo y las distintas herramientas que utilizamos. IOS tiene alrededor de 20 herramientas que utilizamos para gestionar las organizaciones. ¿Y cuál es el proceso de instalación? Una vez que acordamos con el equipo gerencial que desean avanzar en mejorar los resultados que obtienen de la organización, realizamos una sesión que llamamos el día de enfoque, donde trabajamos en construir lo que llamamos el organigrama de rendición de cuentas, o en inglés se llama accountability chart, o sea, cuáles son las distintas responsabilidades en la organización. Definimos rocas o prioridades para el corto plazo, instalamos un pulso de reuniones y generamos el cuadro de indicadores clave que va a ser revisado semana a semana por el equipo gerencial. Solamente una vez que ya hemos instalado estas herramientas básicas, nuestra experiencia nos muestra que recién ahí deberíamos planificar a largo plazo y responder a las 8 preguntas clave de la visión de la organización, que tienen que ver con cuáles son los valores medulares de la organización, cuál es el enfoque medular, cuál es la meta a 10 años que queremos lograr, cuál es nuestra estrategia de mercadeo o de marketing, cómo nos vemos a 3 años, qué es lo que queremos lograr este año, cuáles son las prioridades trimestrales y cuáles son los asuntos que tenemos que resolver para ir avanzando hacia nuestra visión de largo plazo. Eso lo hacemos en una sesión de 2 días, donde vamos respondiendo con el equipo gerencial a cada una de estas preguntas. El resultado de todo esto es lo que llamamos el organizador visión tracción, que literalmente en 2 páginas resume, no solamente para el equipo gerencial, sino para toda la organización, cuál es la visión, que es normalmente la primera página del organizador visión tracción, como decía antes, los valores medulares, el objetivo medular, la estrategia de mercadeo, etc. Y en la segunda página, cómo vamos a generar tracción, qué es lo que queremos lograr este año, cuáles son nuestras prioridades o nuestras rocas para este trimestre y cuáles son los asuntos que tenemos que resolver. De esa forma generamos una alineación completa entre el corto, mediano y largo plazo. Entonces, los equipos gerenciales realmente necesitan vivir en estos 2 momentos. Necesitan ser capaces de predecir a largo plazo. Esto quiere decir todo lo que sucede de 90 días en adelante. Y también predecir a corto plazo, que es todo lo que sucede o debería suceder en cada trimestre. Y eso hace que los líderes, como hemos dicho en otras ocasiones, tengan que vivir constantemente en 2 momentos del tiempo. En el ahora, que tiene que ver con la implementación, con trabajar, como se dice en inglés, in the business, operar el negocio, pero al mismo tiempo siempre trabajar también on the business, que es cómo optimizamos el negocio y cómo vamos asegurando que generamos mayor capacidad hacia el futuro. Y para eso generamos lo que llamamos 4 grandes compartimientos. Estos 4 grandes compartimientos tienen que ver con cuál es nuestro plan a 1 año, cuáles son nuestras prioridades o nuestras rocas para este trimestre, cuál es la lista de tareas que tenemos que realizar esta semana y cuáles son los asuntos que vamos a resolver. Y tenemos 2 tipos de asuntos. Asuntos de largo plazo, o sea, cosas que no vamos a resolver este trimestre,
y asuntos de corto plazo que sí tenemos que resolver este trimestre y que normalmente tratamos en la reunión semanal, la que llamamos reunión nivel 10 de iOS con el equipo gerencial. En esa reunión se definen las acciones que cada uno de los integrantes del equipo gerencial se compromete a realizar durante los próximos 7 días y reportar al equipo en la siguiente reunión. Y también nos aseguramos que esas acciones estén alineadas con las prioridades que tenemos para los próximos 90 días o para el trimestre en curso, y que obviamente tienen que estar alineadas con los objetivos a un año. Y por lo tanto tenemos que generar alineación y los asuntos, y por eso decíamos antes que es tan importante trabajar en identificar los distintos asuntos, tanto problemas como oportunidades, porque son realmente los que guían la definición de acciones para poder lograr las prioridades y para poder construir los objetivos y las metas que tenemos para el año en curso. Cuando hablamos de asuntos, es muy importante entender, como decía antes, que es fundamental que los identifiquemos, porque realmente eso es un gran activo para la compañía. Uno puede pensar, bueno, ¿qué tan útil puede ser tener todos mis problemas, una lista de problemas identificados? Pero realmente es una gran ventaja saber cuáles son nuestros problemas, tenerlos identificados, independiente de que los podamos resolver hoy día o no. Porque si no los identificamos, no los podemos resolver y no podemos aprovechar las oportunidades que están en esos asuntos. Pero además porque tener una lista de asuntos identificados nos permite alejarnos de urgencias de cada momento o especialmente de las modas. Todos sabemos que en las organizaciones, en el mundo de las organizaciones, hay distintas modas. En este momento puede haber modas como la transformación digital, o puede haber distintas modas, calidad total, o distintas modas que ha habido. Y realmente cada una de ellas puede tener beneficios, pero no necesariamente es lo que necesita nuestra organización, porque realmente tenemos que usar los asuntos, los desafíos, las oportunidades como guía para tomar decisiones. Entonces, nuestra experiencia es que tenemos que, una vez que tenemos identificados los asuntos, tenemos que priorizarlos y luego tenemos que hacer un proceso que llamamos IDS, que es definir esos asuntos, entenderlos y resolverlos para siempre. Es típico en las organizaciones que cada cierto tiempo nos juntamos y aparecen cosas en las que deberíamos trabajar, o problemas o desafíos, y no necesariamente esos problemas son resueltos, sino que aparecen recurrentemente y decimos, sí, la verdad es que habíamos hablado que teníamos que trabajar en esto, pero no hemos avanzado, tal, y luego nos absorbe el día a día y finalmente no trabajamos en aquellas cosas que nos van a permitir llevar a la organización hasta el siguiente nivel. Por eso que del listado de asuntos que tenemos que identificar realmente cuáles son las prioridades y trabajar sobre esas prioridades. Podemos tener 50 asuntos, pero realmente tenemos que trabajar en forma prioritaria, definir cuál es el número 1, cuál es el número 2 y cuál es el número 3. Y si resolver el asunto número 1 nos lleva 5 minutos, muy bien. Y si resolver el asunto 2 nos lleva 1 hora, bueno, eso es lo que requiere. A veces hay asuntos que toman mucho tiempo resolver, a veces hay otros que toman muy poco tiempo. Pero solamente una vez que hemos resuelto los 3 prioritarios, aquellos que van a tener el mayor impacto en los resultados de la organización, recién en ese momento deberíamos ir a los 3 siguientes y no tratar de resolver todos los problemas o resolverlos definitivamente en el orden en que se nos ocurrieron, sino que siempre tenemos que priorizar en base a cuál va a generar mayor impacto en los resultados. Después que los identificamos, el siguiente paso de IDS es discutir los problemas, entenderlos realmente en su esencia, y para eso Gino Wickman y la gente de iOS ha desarrollado 10 reglas clave. La primera es que no deberíamos tomar decisiones en base al consenso.
Hay algunas personas que saben más acerca de algunos asuntos y deberíamos escuchar a esas personas independiente del nivel organizacional que tengan. Muchas veces un especialista de un nivel organizacional más bajo sabe mucho más acerca de un asunto específico y es la persona que debería guiar al resto del equipo, al resto de la organización. Y otras veces, bueno, son personas de nivel más alto, pero la jerarquía no necesariamente tiene que ver con quién es la persona que más sabe de un asunto, de una oportunidad o de un problema específico. No deberíamos ser débiles, tenemos que enfrentar los problemas y eso es parte también de la importancia de tener la lista de asuntos. La lista de asuntos son cosas de las que seguramente no estamos orgullosos, no quisiéramos que otras personas lo supieran, pero sí tenemos que estar dispuestos a enfrentarlos y decir, bueno, esta es nuestra realidad hoy día, estas son las cosas que funcionan en nuestra organización, estas son las cosas que no funcionan. Tenemos que ser decisivos. Si identificamos un asunto y creemos que es prioritario, tenemos que llevarlo a que haya una decisión. Tenemos que evitar confiar en información de segunda mano o en información indirecta. Tenemos que buscar siempre el bien mayor, el bien común mayor, y no las prioridades de alguna de las áreas de la organización o de algún grupo de interés específico. Tenemos que darnos cuenta que nunca vamos a poder resolver todos los asuntos. Siempre hay más oportunidades y más desafíos de los que podemos enfrentar en cualquier momento y por lo tanto tenemos que enfocarnos en aquellos que sean prioritarios. Tenemos que decidir si es que vamos a vivir con el asunto y es algo que es simplemente parte de la vida, o si no podemos vivir con ese asunto, que lo vamos a eliminar o lo vamos a cambiar lo suficiente como para que deje de ser un problema. Pero realmente esas son las únicas alternativas. Si no estamos dispuestos a trabajar para eliminar el problema, o por lo menos para cambiarlo, no deberíamos estar quejándonos por ese asunto porque simplemente vamos a tener que vivir con eso y punto. ¿Ya? Esa es la situación. Tenemos que preferir el dolor y el sufrimiento a corto plazo por sobre el dolor y el sufrimiento a largo plazo. Las cosas difíciles hoy muchas veces se hacen más fáciles después. Las cosas que son más fáciles hoy día hacen que la vida sea más difícil después. Y simplemente tenemos que estar dispuestos a pasar por el dolor y el sufrimiento necesario para resolver. Y obviamente esto no necesariamente tiene que ser dolor y sufrimiento, pero sí tenemos que pasar por un periodo que va a ser incómodo, que va a requerir ajustes. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar el peligro. Y finalmente tenemos que jugarnos por una solución. Realmente nuestro rol, especialmente como líderes, es ir generando soluciones y soluciones que sean sostenidas y sostenibles para llevar a las organizaciones al siguiente nivel de efectividad. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos discutiendo los distintos asuntos, cuando estamos queriendo entender la naturaleza más profunda del asunto, es no irnos por la tangente y no irnos hacia otros temas que no son prioritarios y que a lo mejor tenemos que identificar asuntos adicionales, pero que no necesariamente tienen que ver con el asunto que ya hemos identificado y que estamos tratando de resolver en ese momento. Esto requiere una capacidad de foco importante, pero realmente es lo que marca la diferencia para que podamos enfrentar los asuntos y resolverlos para siempre. Cuando estamos en el modo de resolver los problemas, realmente vamos a enfrentar tres tipos de resoluciones. La primera tiene que ver con un problema o un asunto que enfrentamos y que llegamos a una solución y realmente lo único que se requiere, aunque puede requerir bastante esfuerzo, pero lo que se requiere después es tomar acción. Ya identificamos la solución, sabemos cuál es la solución, estamos de acuerdo, simplemente lo que se requiere es tomar acción. Un segundo tipo de resolución puede ser que simplemente tomemos conciencia de algo que hasta ahora no habíamos tomado conciencia. ¿Ya? Es algo que no estaba dentro de nuestro radar y ahora que ya lo hemos discutido, está dentro de nuestro radar y lo vamos a tomar en cuenta para todas nuestras decisiones más adelante. No necesariamente se requiere una acción específica, simplemente se requiere que nos acordemos constantemente de la importancia de lo que resolvimos. Y finalmente, una tercera situación puede ser que no tenemos
un entendimiento realmente suficientemente profundo del problema como para resolverlo hoy día, y por lo tanto necesitamos realizar más investigación, necesitamos información más concreta, datos más específicos, y por lo tanto designamos a alguien que realice esa investigación y que provea esa información para la siguiente reunión, de tal forma que podamos atacar el problema en ese momento. Esto no significa postergar el asunto o el problema, simplemente significa decidir que lo mejor que podemos hacer es buscar más información para tomar una buena decisión, y por lo tanto la tarea a realizar es realizar más investigación para poder resolver el asunto. Cuando estamos en una organización, y esto tiene que ver con la naturaleza de los asuntos, todas las organizaciones son sistemas que están diseñados para producir a un determinado estándar. Están diseñados para generar un cierto nivel de actividad. Están diseñados, por ejemplo, para producir una cierta cantidad de producto o para proveer un servicio a una cierta cantidad de gente. Y todas las organizaciones tienen un estándar determinado y están diseñadas para ese estándar, y ojalá estén funcionando al estándar para el cual han sido diseñadas. No siempre es así, pero por lo menos tienen un estándar con el que están operando, y es lo que se considera el estándar aceptable o el nivel de resultados aceptable. Pero en distintos momentos podemos enfrentar asuntos, podemos enfrentar desafíos, podemos enfrentar oportunidades, y es importante entender que el estándar no es algo que se mantiene constante, sino que está muchas veces es el resultado de muchos ajustes que estamos haciendo constantemente. Esto es como el piloto automático de un avión, que realmente cuando trazamos el rumbo, aunque parece que fuéramos en una línea recta, realmente el avión está fuera de su rumbo el 98% del tiempo, pero se van haciendo los ajustes necesarios para que el resultado final se vea como si fuera una línea recta, pero realmente es el resultado de un montón de ajustes que vamos haciendo. Pero en algunos momentos nos enfrentamos con situaciones que ponen en riesgo el que podamos mantener ese estándar. Y ponen en riesgo puede ser en forma positiva o negativa. Nos enfrentamos a situaciones que nos pueden llevar a que produzcamos bajo el estándar. Por ejemplo, puede suceder algo que haga que bajen las ventas de del negocio significativamente. Y en ese momento lo mejor que podemos hacer es primero identificar qué es lo que sucedió, cuál fue la causa que generó esa producción a un nivel estándar menor, pero especialmente ir a tomar la decisión lo más rápido posible que nos permita volver al estándar que tenemos establecido. ¿Cuáles son las acciones correctivas que vamos a tomar para que podamos volver a nuestro estándar? Y ojalá poder también ir a un nivel donde podamos recuperar todo o gran parte de lo que perdimos por no estar produciendo al estándar que habíamos establecido. Y en ese momento vamos a tener que tomar decisiones también de cómo podemos ajustar para poder volver a cumplir las metas que habíamos establecido. Pero también podemos encontrarnos oportunidades que nos permitan ir hacia un estándar mayor, llevar a la organización desde ser capaz de atender a una cierta cantidad de clientes a ser capaces de atender a una cantidad de clientes mayor, de producir una cierta cantidad de producto a un nivel mayor. Entonces, los asuntos tienen que ver con esos dos elementos, tienen que ver con problemas que nos pueden llevar a un estándar de operación inferior y que ojalá lo más temprano posible tenemos que realizar las correcciones para ir al nivel siguiente, o también pueden ser oportunidades que nos permitan ir a un estándar superior. Y eso obviamente nos va a permitir generar mejores resultados y mejores beneficios para todos los grupos de interés de la organización. Desde nuestro punto de vista, como hemos dicho antes, las organizaciones ágiles y emprendedoras son aquellas donde no solamente hay una respuesta concreta para las 8 preguntas clave que mencionaba antes, ¿no es cierto?, de cuáles son los valores medulares, cuál es la estrategia de mercadeo, cuál es el panorama a 3 años, cuál es el plan a 1 año, etc.
no solamente a nivel del equipo gerencial, sino también en cada una de las funciones y ojalá en para cada uno de los colaboradores de la organización. Cuando cada persona tiene un entendimiento profundo de cuáles son las cosas que tengo que trabajar hoy día, cuáles son los desafíos que estoy enfrentando, qué tengo que resolver y cómo voy avanzando hacia la visión de largo plazo, construimos organizaciones mucho más ágiles, mucho más emprendedoras. El rol fundamental de los líderes, o un rol fundamental de los líderes de las organizaciones, es mover las decisiones lo más bajo posible. Y para eso generamos alineación en toda la organización a través de el organizador Visión Tracción o el BTO, que realmente es el elemento que utilizamos para alinear a la organización. Pero también tenemos que asegurarnos que la resolución de problemas sucede lo más cerca de la acción, que las personas de la organización no estén esperando a que la decisión llegue al equipo ejecutivo para que se tome una decisión, sino que se vayan tomando las decisiones que al nivel que les corresponde en cada uno de los niveles de la organización. Y por eso que tenemos que entrenar a nuestra gente en que sean capaces de resolver los problemas, enfrentarlos, identificarlos y resolverlos para realmente liberar el tiempo de los líderes de la organización para que puedan trabajar en aquellas cosas que son más estratégicas y que tienen un mayor impacto en el largo plazo y no estén perdiendo o dedicando tanto tiempo a resolver cosas que pueden ser resueltas más cerca de la acción. Con eso construimos organizaciones ágiles y emprendedoras que tienen una visión compartida entre todos los colaboradores de la organización, que generan tracción sostenida hacia los resultados y donde todos los colaboradores están trabajando en la misma dirección y que tienen una relación saludable con sus distintos grupos de interés, con el ambiente, con las comunidades, con los competidores, con los proveedores, con los distintos grupos de interés. Si a ustedes les interesa tener más información acerca de cómo implementar iOS en su organización, envíenme un email y podemos programar la sesión introductoria de 90 minutos para mostrar al equipo gerencial cómo funciona iOS y entender también la situación en que está la organización que ustedes representan y poder ayudarlos y determinar si es que iOS puede ser una buena solución para la organización en la que ustedes trabajan. Finalmente, quiero invitarlos a nuestro próximo seminario virtual gratuito, nuestro próximo webinar, que va a estar enfocado en cómo realizar una implementación estratégica que permita mejorar los resultados en el corto plazo. Se pueden inscribir a este webinar a través de altoimpacto.com/eventos y este webinar se va a enfocar en cómo asegurar la alineación entre las decisiones diarias que hay en la organización y la estrategia. Vamos a hablar de 8 fuentes específicas de flujo de caja para cualquier negocio y de cómo asegurar la toma de decisiones oportunas en todos los niveles organizacionales. Los invito desde ya a participar. Ricardo ha compartido ahí con ustedes el link para poder inscribirse en el webinar y estamos a disposición de ustedes para cualquier pregunta que puedan tener. No sé si tienen preguntas o comentarios. Como decía antes, pueden hacer preguntas a través de la función Q&A o pueden hacer comentarios también a través del chat. Un comentario de una persona que me parece que es de México, si estoy, por lo que he visto en la información anterior, dando las gracias por el webinar. No sé si tienen preguntas adicionales.
Bien, si no hay... perfecto. De todas maneras, ustedes pueden contactarme vía email. Es el email que aparece aquí, redelcampo@altoimpacto.com. Yo estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengan. Y obviamente apoyar en sugerencias o ideas para mejorar la efectividad de sus organizaciones. Les agradezco. Alguien me pregunta qué tamaño de organizaciones está dirigido iOS. Como decía más temprano, iOS idealmente funciona con organizaciones medianas. En Estados Unidos son organizaciones pequeñas normalmente, compañías de 10 a 250 colaboradores, de ventas entre 2 millones de dólares y 50 millones de dólares. Tenemos organizaciones de mayor tamaño que han implementado iOS con muy buenos resultados, pero realmente lo más importante, más que el tamaño de organización, es el tipo de cultura que tienen o que quisieran tener. Está diseñado especialmente para organizaciones que quieren tener culturas o que tienen culturas emprendedoras y orientadas al crecimiento. Si son organizaciones que quieren mantener el status quo o que son muy burocráticas, realmente iOS no ayuda mucho, porque lo que hace es sacar los problemas a la luz o identificar los problemas, y eso muchas veces no gusta en ese tipo de organizaciones. Por lo tanto, está diseñado especialmente para organizaciones que quieren ser emprendedoras, orientadas al crecimiento, abiertas al cambio y abiertas a las oportunidades. Bien, les agradezco nuevamente su participación y, como decía antes, quedamos a disposición de ustedes. Me pueden contactar por email y estaré encantado de responder a lo que necesiten. Muchas gracias.